Espero estén teniendo un buen fin de semana a todos aquellos que nos van a escuchar o nos van a ver en vivo o eventualmente nos van a escuchar en su canal de televisión, Maná del Cielo TV. Es un medio de comunicación que estoy segura que Dios está bendiciendo a muchos al escuchar los siervos y siervas que pasan por este lugar, recordándote la palabra del Señor, recordándote sus promesas, y no solamente a su pueblo, sino a todos aquellos que están buscando una esperanza. La esperanza que el Evangelio ofrece es una esperanza que no avergüenza. Por eso en este día queremos darte la cordial bienvenida, ansiosos de estar aquí nuevamente para compartir esa palabra del Señor, meditar juntamente contigo en sus promesas, en su palabra, en todas las cosas que Dios ha hablado acerca de su pueblo, de un pueblo que Él ha escogido, que Él ha redimido con su sangre preciosa. Antes de entrar en el tema, vamos a hacer una oración porque la última vez que estuve aquí estuvimos hablando de una palabra que Dios ponía en mi corazón, viviendo como peregrinos y extranjeros en esta tierra, sabiendo que nuestra morada no es en este lugar, sino es una morada celestial. Acompañado a ese pensamiento va añadida la fe. La fe es un tema tan vasto que creo que no tiene una explicación, no tiene un concepto claro, no se puede meter en una caja, en un cuadro, en un triángulo, no se puede decir es de este largo, de este ancho. Esta semana cuando le decía, Señor, ¿cómo voy a compartir esta palabra de la fe añadido a nuestro camino mientras todas las cosas se cumplen? Dios traía a la memoria la escritura de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en el autor y perfeccionador de la fe. La fe es algo que lo tenemos que vivir para poder experimentarlo y conocerlo. Y qué mejor que poniendo los ojos en aquel que la inició, en aquel que la perfeccionó y en aquel en quien ella termina. Antes de iniciar, vamos a pedirle al Señor que añada entendimiento y conocimiento, sabiduría a nuestra alma de su palabra, porque recuerda que así dice el Señor, es un tiempo de meditación donde Dios va a traer voz a su palabra en estos minutos, en esta hora. Ese es el propósito de este tiempo, que Dios traiga voz a su palabra por medio de siervos y siervas que van a estar viniendo a este lugar a bendecir tu vida, incluyendo mi persona. La semana pasada tuvimos a una pareja linda en el Señor que han caminado, tienen una trayectoria larga, y me recuerdo que el hermano hablaba del fruto dual. El Señor dio una enseñanza hermosa a través de este siervo, y su esposa, Dios hablaba a través de ella una palabra de bendición para nosotros, de que Dios está por calificar nuestra vida en cuanto a la fe, cuánto le hemos creído, cuánto hemos confiado en Él. Nunca es tarde. Cuando nosotros nos hagamos el examen, quizá muchas veces nos vamos a reprobar, porque confrontados con Dios, con el Espíritu, con su palabra, y nos miramos nuestra naturaleza débil, nuestras faltas, nuestras fallas, y podemos ser sinceros con Él en lo íntimo y en lo secreto, porque Él dice que Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Así dice el Salmo 51. No tengas temor ni vergüenza cuando Dios venga y examine y califique tu vida en cuanto a la fe. ¿Cuánto me has creído? ¿Cuánto confías en mí? Sino al contrario, sé sincero con el Señor. En realidad, Señor, creo que estoy reprobado, pero no importa, porque hay tiempo. Siempre hay tiempo. Dios siempre nos da oportunidad. Dios siempre tiene un tiempo para que nosotros volvamos a retomar, volvamos a empezar, volvamos a hacer las cosas bien. Lo importante es que no nos descalifiquemos, porque Él no nos descalifica. Bueno, en este día vamos a dar la segunda porción de la palabra que el Señor me daba cuando compartía viviendo como peregrinos extranjeros. La segunda porción era la fe. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo tan hostil, en este mundo donde dice la palabra que está gobernado por el príncipe de las tinieblas? El sistema
Todo es corrupto. ¿Por qué? Porque está gobernado por tinieblas. Pero nosotros somos luz y sal por la declaración de la boca del Señor Jesús. Y como luz y sal tenemos que brillar con la luz de Él y preservar los ingredientes que Él nos pone en nuestra vida. La sal preserva. Nosotros no somos sal porque podamos dar algo bueno de nosotros, sino somos la sal porque de lo que Él nos ha dado nosotros podemos dar. Ahí la segunda parte es la fe. Vamos a meditar un poquito sobre la fe. Pero antes de eso, acompáñame en una oración corta. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, por este amanecer, por este despertar, porque hoy en este día tus misericordias ya se han extendido sobre nuestras vidas, tu bondad ciertamente ya la estamos disfrutando. Gracias en el nombre de Jesús te damos, porque si hoy en este día nos permitiste abrir nuestros ojos, quiere decir que todavía la obra, el propósito que tú te trazaste con nuestras vidas no ha terminado. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de corregir, de enmendar, de seguir haciendo, Señor, lo que tú nos mandaste hacer, cualquiera que sea nuestra situación y nuestra condición, de aquellos que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, los que nos están viendo, los que en un futuro van a mirar, Señor, este tiempo de meditación a tu palabra, a tus promesas, a lo que tú dejaste escrito, este manual precioso, Señor amado, que es la guianza, Señor, es como dice tu palabra, es la lámpara, es la lumbrera que nos ilumina en este camino oscuro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, a tomar el control y el cuidado de este tiempo, a trascender por las pantallas de televisión, a trascender por esas ondas satelitales en las cuales tú puedes hacer que tu palabra, la palabra que vamos a meditar en esta hora, Señor amado, trascienda, Señor, las barreras, no importa cuáles sean, Señor amado, y lleguen al corazón, lleguen a los oídos, lleguen al alma necesitada. Y así como dice tu palabra, que esta palabra sea ungida, Señor, con esa unción preciosa que abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, sana corazones quebrantados, da libertad al cautivo, aquel que todavía no te conoce, lleva una buena noticia de esperanza, aquel que está muerto, Señor amado, tú puedes darle vida. Tu palabra, Señor, todavía se sigue expandiendo y esparciendo. Tu brazo todavía está extendido, salvando, rescatando, Señor, sanando, liberando y añadiendo a lo que has de añadir en este buen día. Te damos gracias porque tú eres precioso, Espíritu Santo, el que añade sabiduría, el que añade entendimiento, el que añade el conocimiento verdadero a la palabra que vamos a meditar. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino hará milagros, hará portentos, hará prodigios, hará maravillas, hará obras asombrosas, Señor. Ese es el fruto que tu palabra traerá. En el nombre de Jesús te bendecimos por la sanidad, Señor, a almas, a corazones, aún a nosotros mismos, aquellos que ya te conocemos, aquellos, Señor, que cada día, Señor, caminamos contigo. Gracias por lo que esa bendita palabra continúa haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Tú que estás en tu casa, si puedes abrir tu Biblia o si quieres solamente escuchar, está bien, pero en este día quiero compartir un poquito acerca de Hebreos capítulo 11. Creo que todos lo conocemos, pero no basta solamente conocerlo. Si no lo entendemos, es como si no lo conocemos. Si no lo sabemos, es como si no lo conocemos. Tiene que ir el complemento. Lo conozco y lo entiendo. Lo sé y lo entiendo. Lo sé y lo he vivido. La realidad del Evangelio es una vivencia. No es solamente un conocimiento. Porque antes, en el antiguo tiempo,
se hacían muchas cosas y eran obras. Pero ahora la palabra del Señor dice que no es por obras y no son obras, sino es también el creer. Tiene que ir acompañado. La fe es creer y accionar. Es creer y hacer. La palabra del Señor también dice, y en muchas ocasiones el Señor Jesús lo repitió, dijo que teníamos que añadir la acción. No solamente, como dice Santiago, ¿verdad? También dice, no solamente seáis oidores, sino también hacedores. El Señor Jesús muchas veces también dio la exhortación, dio el consejo, no solamente sean oidores, sino hagan. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? En que guardamos su palabra, en que nos amamos, en que somos uno, en que hacemos. Siempre el evangelio es una accionar de continuo. Y muchas veces estamos equivocados, pensamos que la gracia y la misericordia, las demandas, los mandamientos de Dios de obedecer y cumplir, solo hacer lo que Él nos manda hacer, es de este tiempo de la gracia. Pero cuando meditaba en estos días en la palabra que el Señor me había dado para compartir, el Señor me hacía ver mi gracia, mi misericordia, la fe han existido desde el principio. Cuando a veces uno recuerda o lee pasajes en la Escritura del Antiguo Testamento donde habla acerca de Dios el Padre con su pueblo Israel, era lo mismo que nosotros. Dios le decía, te mando, y si tú haces lo que yo te mando, yo voy a hacer lo que yo te prometí. Mira que te mando que cuando entres a la tierra prometida, de Deuteronomio 8, le dijo, no se te olvide, ¿quién te dio el poder y la fuerza para hacer riquezas? Siempre de continuo y de constante vamos a mirar que la gracia, la misericordia y la fe siempre han estado activas. Para este tiempo, en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo que nosotros vivimos, no es la excepción. Porque Hebreos capítulo 11, cuando leemos un poquito este capítulo, que muchas veces podemos decir, ya sé, ya lo conozco, ya lo he leído, pero ¿lo entiendes? Y muchas veces no lo vamos a entender hasta que no lo vivimos, no lo experimentamos. Entonces lo sabemos, pero hasta que no viene el entendimiento del Espíritu Santo por la experiencia, es cuando podemos decir, cierto, es verdad, así es, Dios es fiel, Dios es fiel. Y quiero que me acompañes, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Muchas veces nos quedamos hasta ahí y decimos, sí, fe es la certeza, es la garantía, es la convicción. Pero cuando no entendemos una de esas palabras, nuestro entendimiento se queda un poquito corto. Y me di a la tarea de buscar esas dos palabras que muchas veces parecen sencillas de entender y podemos decir, yo creo que quiere decir esto, pero en el Evangelio una de las cosas muy importantes que tenemos que entender es que nuestro entendimiento, nuestra opinión, nuestro parecer, nuestro pensamiento no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que en realidad quiere decir. Por eso es bueno siempre estar seguro de lo que es, seguro de lo que quiere decir. Me di la tarea a buscar lo que quiere decir certeza, lo que quiere decir convicción. Porque cuando yo entiendo lo que quiere decir certeza y convicción, yo tengo un entendimiento claro de este versículo. Fe es pues la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se dice, la certeza de lo que se espera, la garantía de lo que no se ve. Certeza quiere decir preciso o seguro, cualidad que habla de algo cierto, conocimiento claro y seguro de algo.
confianza, garantía, la seguridad, esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Confianza o garantía. Es la confianza, es la seguridad. Confianza o garantía es la seguridad que yo tengo que una persona me da su palabra, me hace una oferta. Yo tengo que estar confiada, segura de que esa persona va a cumplir lo que él me habló, lo que él me dijo. En este caso estamos hablando de Dios, de el creador de todas las cosas, el que dice su palabra ahí mismo en Hebreos. Cuando tú te das la tarea a leer un poquito Hebreos 1 y 2, dice que él creó todas las cosas y por el poder de su palabra se sostienen el universo, todo lo que tú miras a tu alrededor fue creado por la palabra de Dios. Entonces, si confianza, si garantía, quiere decir la seguridad. Puedo estar segura de que si Dios me habla una palabra por medio de su palabra, si Dios me da una promesa por medio de su palabra, yo tengo que estar segura de que Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no miente y no se arrepiente. ¿Y qué tengo yo que hacer? Tengo que añadirle credibilidad. Yo le tengo que creer. Y certeza es algo similar. Certeza es algo seguro, algo confiable. Entonces vuelvo a leer lo que dice esta versión. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La confianza, la seguridad. La certeza, lo seguro de lo que no se ve. Yo no lo veo. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto la persona del Espíritu Santo que lo pudiera describir? Decir, es rubio, es alto. No lo vemos, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque la obra de Dios dentro de nuestro corazón es lo que nos certifica su realidad. No tenemos otra opción más que creerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos nuestra vida pasada, lo que éramos, lo que hacíamos, muchos que Dios los sacó de enfermedades, de vicios, de malas costumbres, y ahora ya no lo hacemos, ¿qué es lo que sucedió ahí? Cuando Dios se reveló en nuestra vida, se reveló con un poder de cambiar nuestro ser interior primeramente. Nos vino el arrepentimiento, la convicción de que cosas que hacíamos ya no estaban bien. Y Él mismo nos dio la fuerza para ya no hacerlo. ¿Cómo? Nos cambió. Entonces, ¿lo podemos explicar? No se puede explicar. Pero cuando tú lo has vivido, tú dices, es cierto, es verdad. Muchas veces puedes estar escuchando un predicador, querido hermano, hermana, amigo, tú que nos escuchas, puedes estar escuchando un predicador y puedes quizá no mucho entender lo que está hablando con palabras, porque a veces tratamos de explicar con palabras lo que no tiene una explicación, porque es una experiencia espiritual. Pero lo único que tú puedes saber es que cuando tú escuchas hablar la palabra de Dios, la palabra que dice Hebreos capítulo 4, que es viva, es eficaz, es poderosa, separa la carne del espíritu, de algo dentro de ti se regocija y dice, sí es cierto, sí es cierto. ¿Por qué? Porque tú lo estás experimentando. ¿Por qué lo entiendes entonces? Porque lo estás viviendo, porque lo estás experimentando. Así es la fe. La fe es algo que tú lo vas a conocer cuando tú lo experimentes. ¿Y cómo lo experimento? Creyendo. No tenemos otra opción. Porque si usted lee un poquito más adelante, Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe no se puede explicar.
La fe se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Y cuando yo le examinaba en estos días, le decía, Señor, entonces, ¿cómo para? Porque dice, muchas palabras, muchas explicaciones, a veces no tienen una conclusión, no tienen un concepto específico de lo que quiere decir. Y el Señor me decía sencillo, la fe soy yo. Y cuando tú lees Hebreos capítulo 12, te das cuenta en realidad la fe es Jesús. ¿Y qué tengo yo que hacer? Simplemente creerle a Dios. ¿Cómo le voy a creer a Dios, hermano? ¿Cómo le voy a creer a Dios, hermana? Mirando la persona de Jesús. Y cuando yo leía, ¿cuántas veces no lo hemos leído? Pero a veces no lo entendemos a cabalidad, sino que el Espíritu Santo va abriendo nuestro entendimiento para darnos ese conocimiento de Dios. Cuando leía Hebreos 12, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, de nuestra fe en Cristo Jesús. Yo le decía, Señor, ¿cómo describes tú la fe en tu persona? Y el Señor me decía, todas las palabras y todas las cosas que yo hablé cuando estaba con mis discípulos, todas se cumplieron. Entonces entendí por qué el Señor me dijo, yo soy la fe. ¿Por qué? Porque todas las palabras que el Señor Jesús, mientras Él estuvo en esta tierra, caminando con los discípulos, aquellos que verdaderamente determinaron a seguirlo, no las multitudes, porque Él mismo dijo, las multitudes solo me siguen porque les doy de comer, porque les hago milagros, pero en realidad el verdadero discípulo es aquel que les sigue aún que no tenga, aún que su cuerpo, esta tienda, esta morada externa se esté desgastando, porque hay algo mejor, hay una patria celestial, hay un mejor vestido, una mejor naturaleza, la eterna, la que no va a perecer. Entonces el Señor me decía, todas las palabras que yo les hablé hablando acerca de Él, de todo lo que Él iba a pasar, de todo lo que le iba a pasar, todo se cumplió. Entonces cuando Dios te da una palabra, Él es digno de confianza, Él es digno de que le creamos. El problema es que muchas veces nosotros escuchamos tantas palabras y a tantas personas. Me recuerdo el primer tiempo que estuvimos aquí, cuando Dios fue el primer día que estuvimos aquí en la televisión, y hablábamos de las dos cosas indispensables para este camino, el Espíritu Santo y la palabra. Y me recuerdo que te compartí, hermano y hermana, que la palabra interna, el Espíritu Santo, lo que mora dentro de ti, porque dice el Señor que la unción del Santo mora dentro de nosotros y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción que mora dentro de nosotros, ella nos enseñará todas las cosas. Me recuerdo que te dije, todas las palabras externas que tú escuches, que entren por tus oídos, que no concuerden con lo que tú ya tienes adentro, no puede provenir de Dios. ¿Por qué? Porque no te va a traer paz, porque te va a traer confusión, porque te va a traer temor, porque te va a traer incredulidad, porque te va a traer dudas si lo haces o no lo haces, si vas o no vas. No, la palabra de Dios dentro de nosotros nos da seguridad, nos da confianza, nos da paz, no nos da temor. Entonces, entendí también algo que el Señor me enseñaba leyendo estos pasajes tan a veces que no se tocan mucho, pero es lo indispensable para nosotros como pueblo de Dios, como discípulos de Dios, como hijos de Dios, como ese pueblo que dice Pedro que Él escogió para anunciar sus virtudes. ¿Cómo yo le voy a ir a hablar a alguien de Dios que salve y que perdona si yo no lo he experimentado? ¿Cómo yo le voy a hablar a alguien que conozco un Dios proveedor? Porque lo he leído, pero no lo he experimentado. Mi palabra no va a tener el efecto suficiente en esa persona
Quizá lo tiene porque la palabra en sí es poderosa, pero cuando lleva el complemento de la experiencia, de que nadie te contó, que tú lo viviste, que tú lo experimentaste, es definitivamente convincente para el que te va a escuchar. Porque muchas veces la gente en desesperación, en necesidad, levantamos muchos argumentos, pero ¿y si no funciona? Pero ¿y si no sale? Pero si argumentos, dice la palabra en Corintios, que se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a hacer que esas personas, esos argumentos sean derribados? Dice, cuando nosotros obedezcamos. Y la obediencia muchas veces no vamos a nosotros a decir, oh, yo soy un hijo obediente, oh, yo soy un hijo obediente. No, no. Dios va a dar testimonio de que nosotros verdaderamente estamos agradándole o estamos queriendo agradarle. Eso es lo que va a dar la convicción plena en otras personas. Cuando tú no solamente lo sabes, sino lo vives y lo experimentas. Y como dijo Job, nadie te contó. Ahora no vas a poder decir, oh sí, la Biblia dice, oh yo oí, porque esa es una repetición que nosotros tenemos sin saber verdaderamente lo que es. Hasta que no lo experimentamos, no lo vamos a conocer plenamente. Así he oído. Y Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Por qué? Porque Job miró al Dios proveedor, al Dios restaurador, al Dios sanador, al Dios que le devolvió más de lo que él había perdido. No solamente lo había oído, ahora dijo, ahora yo lo he visto. Mis ojos han sido testigos. Yo soy un testigo. Y el Señor Jesús dijo, vosotros sois mis testigos. ¿Cómo vamos a testificar de algo que no hemos experimentado, que no hemos vivido? Solamente lo conocemos. La palabra se va a respaldar siempre por sí sola, porque es la vida de Dios. Pero cuando nosotros añadimos el entendimiento y la experiencia, esa palabra que se ha hecho vida en nosotros es una arma que no puede errar. Va a ir, va a ser, va a dar el blanco y va a causar el estrago que tiene que causar. ¿Para qué? Para derribar, para deshacer argumentos, para deshacer todo aquello que impide dar el paso. Añadido a la fe, a creerle, me di cuenta que es la obediencia. Porque ahí mismo en ese capítulo 11 de Hebreos, leemos, todo el capítulo de Hebreos está lleno de personajes que Dios llamó, que Dios les encomendó, que Dios los escogió, que Dios los trajo hacia Él para un propósito. Pero tuvieron algo muy interesante. Y cuando lo leía y lo repasaba, y como le vuelvo a repetir, ¿cuántas veces lo hemos leído? Pero no basta, sino que el Espíritu Santo te va abriendo el entendimiento cada vez más. Y me di cuenta que añadido a la fe, a creerle a Dios, lo que Él te habla, lo que Él te dice, es importante la obediencia. ¿La obediencia a qué? ¿O a quién? A la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le dio una instrucción. Le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuál fue el requisito de Dios para Abraham? Sal. Abraham podía haber hecho dos cosas, hacerlo o no hacerlo, pero él determinó creerle a Dios. Entonces volvemos al principio. La fe es algo que no se puede explicar a cabalidad. Lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir. Y cuando lo vives, entonces te conviertes en un hombre, en una mujer de fe. Con un plan de Dios único, con una historia de Dios única. Porque muchas veces hay la tendencia a que escuchamos cosas que Dios ha hecho en la vida de otros y queremos que Dios la haga en nosotros como lo hizo con ellos. Y Dios no obra así. Dice que somos un cuerpo
somos miembros de un cuerpo con funciones diferentes. Quizá la persona que tú escuchaste, Dios le hizo un milagro, lo sanó de una enfermedad incurable. Y quizá tú estás padeciendo una situación similar. Dios se quiere glorificar en tu vida de una manera diferente. Porque tu fe, cada uno dice también, la palabra del Señor dice que Él depositó una medida de gracia y una medida de fe en la capacidad que Él sabía que nosotros íbamos a poder desarrollar el plan y su propósito. Y es interesante porque cuando estoy leyendo que la fe, dice Primera de Pedro, que la fe nuestra tiene que ser probada por el fuego. Se mete en el crisol y es probada por el fuego como el oro. El oro es probado, él es purificado. Al oro se le depuran las impurezas en el fuego. Es interesante porque muchas veces leí la palabra crisol, acrisolada, y no la entendía a cabalidad. Pero cuando estaba leyendo esta porción de la escritura, Primera de Pedro 1:13, y busqué lo que es la palabra acrisolar y crisol, dice que acrisolar quiere decir depurar, purificar por fuego. Y dice la palabra que nuestra fe es probada con fuego, con las pruebas, las luchas, las tribulaciones. Y la palabra crisol quiere decir un recipiente, es un aparato, es un recipiente donde se pone el metal o el elemento que se va a purificar. Pero esto es lo que me llama la atención, que muchos metales, vamos a hablar del metal, del oro, porque la palabra pone el oro, la plata. El oro puede ser purificado, depurado de sus impurezas a 500 grados. La temperatura puede estar a 500 grados. O dice que hay metales que se purifican a 1500 grados. Cuando estoy leyendo esta información, me viene a la memoria y me trae Dios al recuerdo. Muchas personas vamos a experimentar a Dios solamente en 500 grados de calor. Otros a 1500. Y me recuerda a Dios cómo muchas personas caen en enfermedades que parecen incurables, parecen terminales, y Dios hace un milagro, que aún mismo la ciencia se queda maravillado del milagro. Dios, en esa persona, quizá esa persona fue metida a un aparato, a un crisol de 1500 grados de calor, pero quizá mi fe, Dios sabe que yo no voy a poder llegar a eso. Por eso Dios dice, esta nada más la voy a meter a 500 grados. Y me recuerda cuando mi madre, Dios me reveló que mi madre tenía cáncer y estaba toda llena de tumores de cáncer en su vientre, en su estómago, en todo su sistema interno. Y yo le decía, Señor, tú puedes sanarla, tú has hecho. Yo le recordaba a Dios experiencias que yo he oído de otras personas, que Dios sanó a personas de cáncer terminales. Yo le decía, Señor, tú puedes. No le reclamaba, solo le suplicaba, le decía, Señor, tú puedes, porque se le afectó su vientre, se le afectó su sistema digestivo, su páncreas, su riñón. Todo su ser interno estaba lleno de tumor, de cáncer. Y parece imposible, pero para Dios no es imposible. Él podía hacerlo. Y quizá si no lo hizo, Él sabía por qué, pero Dios tiene un plan perfecto. Cuando estoy meditando en esto de la temperatura donde se prueba, cómo se purifica el oro, Dios me recuerda lo que Él me habló. Me dijo, yo pudiera sanarla. Y Dios me daba paz para yo esperar cualquiera que fuera su voluntad, porque Él es soberano, Dios es soberano. Tú puedes orar, tú puedes suplicar, tú puedes rogar, tú puedes presentar una oración, una petición delante del Señor, pero no olvidemos que Él es soberano. ¿Puede hacerlo?
y puede no hacerlo. Pero si determina no hacerlo en este mundo donde nosotros podemos mirar cosas palpables y visibles, no quiere decir que no lo va a hacer. Porque cuando Dios se lleva a mi madre, después me dijo, el que no la haya sanado en el cuerpo, no quiere decir que no escuché tu oración. Todo su ser integral, su alma y su espíritu fueron sanados. Porque muchas veces nosotros solo nos enfocamos en las enfermedades externas, pero no en las internas. Y eso trajo contentamiento a mi corazón, de que Dios escuchó mi oración, que no lo hizo como yo esperaba, no importa. Su palabra dice en Isaías que sus pensamientos no son mis pensamientos y los caminos de Dios no son mis caminos. Lo de Dios es más supremo, lo de Dios es más alto, lo de Dios apunta hacia la eternidad, hacia lo que nunca va a pasar, hacia lo que nunca va a perecer. Y esa instrucción, esa enseñanza, esa explicación de Dios trajo contentamiento a mi vida. Y me recuerdo que unas horas antes de que mi madre pasara, hablé con ella y ella me decía que se sentía bien, pero yo sabía que no estaba bien. Ella estaba sacando fuerzas de la debilidad, también creyéndole a Dios que Dios podía sanarla. Y me recuerdo que la última vez que hablé con ella, el Señor me puso unas palabras y le dije, no importa cómo te veas. No importa cómo te sientas, porque yo sé que no te sientes bien. Todo va a estar bien. Parece un juego de palabras. No estás bien, no te sientes bien, pero vas a estar bien. Y le paso el teléfono a mi pequeña y le digo, dale unas palabras a Grama, háblale a tu abuela. Y mi hija le habla las mismas palabras. Le dice, Grama, todo va a estar bien. Pasaron unas horas y en la madrugada del día siguiente me llaman y me dicen que mi madre había pasado a la presencia del Señor. Mi primera pregunta para mis hermanos fue, ¿cómo estaba su rostro? Y me dice mi hermano, bien, se miraba sonriente. Y tuve aún mayor paz. Porque ni yo misma entendía lo que le había dicho a mi mamá. Aunque no estás bien, aunque no te sientes bien, todo va a estar bien. Y luego Dios me enseña, el que yo no responda peticiones, oraciones tuyas en el ámbito natural, no quiere decir que no está sucediendo nada en el mundo espiritual. Por eso la fe, ¿qué es? Es creerle a Dios. Porque cuando yo voy y leo la palabra en Hebreos capítulo 11, dice que muchos de ellos murieron sin haber alcanzado, pero de lejos vislumbraron las promesas de Dios. A Abraham, Dios le prometió una tierra nueva, diferente que Ur, donde él vivía. Él ni siquiera la miró. Isaac creyó lo mismo. Jacob creyó lo mismo, José creyó lo mismo y no lo vieron. Pero porque ellos no lo vieron, no quiere decir que Dios no cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa en la generación de Josué. Y cuando Moisés llegó el tiempo de terminar su carrera, le dijo a Josué, ahora tú eres el que va a introducir a este pueblo a la promesa de Dios que le hizo a nuestros antepasados, a la tierra prometida. El mensaje de este día. ¿Cuál es el mensaje de este día? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere instarnos a meditar? Es que la fe es la certeza, la garantía de lo que se espera, aunque no lo veas, espéralo porque llegará, porque el que te lo prometió, te lo cumplirá. Y Sara lo dijo, fiel es aquel que prometió para cumplir lo que él prometió. ¿Qué le prometió Dios a Sara? Le prometió un hijo en la vejez, cuando ya se había secado su sistema reproductivo. Abraham. Pero ella dijo, Dios prometió. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y ciertamente, antes de los 100 o a los 100,
Dios les cumplió la promesa. Les dio al hijo que les había prometido. ¿Cuánto tiempo? Hacía 25 años que se los había prometido. ¿Y se los cumplió? Pasaron 25 años. ¿Pero lo cumplió Dios? Sí lo cumplió. ¿Cuál es la meditación de este día? ¿Cómo vamos a poder caminar en este camino de peregrinar? Un peregrinar es, como hablábamos la otra vez, un peregrino es alguien que es un extranjero, alguien que va de paso, alguien que esta no es tu habitación permanente. Cuando tú vas de viaje, tú haces una maleta, hablábamos de eso la otra vez. Haces una maleta dependiendo, si vas a estar 2 meses, tú te preparas para 2 meses. Pero donde tú llegas, ahí no te vas a quedar, porque tú tienes una residencia en otro lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros preparemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, sabiendo que no somos permanentes en esta tierra. Tenemos una morada celestial. El Señor Jesús dijo, yo me voy y voy a preparar una morada. Quiere decir entonces que sus palabras se van a cumplir. Muchas veces le tenemos temor a la muerte y muchas personas explican, no le temas a la muerte, porque la muerte solamente es un paso, es un boleto para ir a tu destino final. El temor viene cuando no estamos haciendo lo que debemos de hacer, para lo que fuimos llamados, para lo que fuimos escogidos. El propósito de Dios se tiene que ir cumpliendo en nuestra vida. Cuando se va cumpliendo en nuestra vida es cuando nosotros vamos teniendo esa paz, esa seguridad y esa confianza de que prontamente vamos a dejar este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, temporales, como leíamos que decía una traducción, ¿verdad? Decía, somos temporales, residentes temporales. Quiere decir que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Nuestra morada es eterna, la de para siempre es al lado, en la presencia del Señor, de Dios, de nuestro Redentor, aquel que nos compró, aquel que nos escogió, aquel que dice que desde antes de la fundación del mundo se trazó un plan con nosotros. Por eso, ¿cómo debo de yo vivir en este camino? Creyendo, confiando, experimentando que Dios lo que Él ha prometido en mi vida, aquí lo va a cumplir. Cuanto más lo que Él prometió para la eternidad. Si somos capaces de creerle a Dios aquí, vamos a ser capaces de creerles allá. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No os afanéis, porque ¿qué habéis de comer y qué habéis de vestir? No os afanéis. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Y eso lo hablábamos la otra vez. Muchas veces nos afanamos por el vestido, por el calzado, por la comida, por la vivienda. Y muchas veces esas cosas se convierten en cosas que esclavizan a la gente, porque ya vives y trabajas para ser esclavo de la comida, del vestido y de la vivienda. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No os afanéis, no te preocupes. Si los pájaros, vuestro Padre los alimenta, ¿cuánto más ustedes, que valen más que un pájaro? Y también nos dijo del vestido, yo los vestiré con un vestido mejor que los lirios del campo. Salomón, mejor. ¿Usted puede visualizar esa promesa de Dios? Muchas veces no la creemos, porque la queremos creer conforme yo lo quiero ver. ¿Qué concepto tenemos de vestir bien? Un vestido caro, zapatos caros, de buena marca. ¿Eso pensamos que es vestir bien? Esa no es la vestidura de la que el Señor hablaba. Podemos vestir sencillos, pero tenemos la mejor vestidura, la espiritual. La fe, la sabiduría, la prudencia, la sensatez, un espíritu afable, un espíritu tierno. Pedro nos exhorta a nosotras las mujeres. Dice, las mujeres no se vistan con vestidos ostentosos, mas sea vuestro vestido un espíritu afable, un espíritu humilde, un espíritu de paz. ¿Qué transmite uno
a alguien cuando tú tienes paz y la otra persona está en un conflicto, en caos, y está que no encuentra la salida, y tú te acercas a ella y le pones la mano en el hombro y le dices, todo va a estar bien? ¿Qué transmites? ¿Qué es lo que tú le proyectas a esa persona? Algo que ella no tiene, y eso es un vestido. Pedro dijo que vuestro vestido sea un espíritu afable, un espíritu en paz, apacible. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver. Tenemos que pensar como Dios piensa y ver como Dios ve para poder hablar como Dios habla. Y aún nuestras intenciones tienen que estar acorde a las intenciones de Dios. Jeremías 29:11, todos conocemos ese pasaje. Pero lo vivimos, lo experimentamos, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien, de paz, no de calamidad y de un futuro extraordinario. ¿Qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra memoria inmediatamente? ¿Un buen carro? ¿Una buena casa? ¿Una buena cuenta bancaria? Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es, el Señor Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitéis os serán añadidas. Eso puede ser una añadidura. No es una regla que así va a ser, pero puede ser una añadidura. Pero Dios está más interesado en lo espiritual, en lo eterno. Que nosotros pongamos nuestra mirada en lo eterno, que le creamos a Dios que este peregrinar, esta transición de este tiempo, lo vamos a pasar, lo vamos a cruzar, lo vamos a terminar con una sola cosa, creyéndole a Dios sus promesas, sus palabras, y que sus propósitos se van a cumplir. ¿Cuáles promesas y cuáles palabras, hermana? Las que están escritas en su palabra. Añadido a la fe viene la obediencia. Entonces, si yo le obedezco a Dios y le creo, yo voy a vivir una vida como la que vivieron nuestros hermanos consiervos del pasado. Todos los que menciona aquí, Abel, Enoc, Abraham, Sara, todos nos maravillamos de lo que ellos hicieron. Y el Señor Jesús dijo, vosotros haréis cosas mayores que yo, aún cosas mayores que Él hizo. ¿Por qué nos maravillamos del pasado? Si el Dios del pasado sigue siendo el mismo. ¿Sabe qué es el problema? El problema es que nosotros no estamos haciendo ni lo que los del pasado hicieron, y queremos hacer lo que el Señor prometió. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Debo de añadir a vivir esta vida pensando que soy peregrino y extranjero, creyéndole a Dios, creyéndole a sus promesas, creyéndole a su palabra y añadiéndole obediencia a lo que Dios me mande por medio de su palabra y su espíritu. Voy cerrando con esto. El Señor me recordaba la escritura en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 dice que antes de llegar a Jericó y ver otro milagro de Dios, ver otra maravilla de Dios, dice que tenían que pasar el Jordán. Y Josué les dice que Josué reúne al pueblo, a los ancianos, y les dice, santificaos, purificaos, porque mañana veréis maravillas de parte de Dios. ¿Qué le estaba queriendo decir Josué al pueblo, a los sacerdotes, a los ancianos y a todos los líderes de ese tiempo cuando les dijo, santificaos? ¿Sabe qué les quiso decir? Límpiense en su mente, en su corazón y en su espíritu. Créanle a Dios que Dios va a hacer lo que nos prometió. Porque delante de ellos tenían un Jordán. Y usted lo puede leer cuando tenga un poquito de tiempo. Examine, escudriñe la palabra, enamórese de la palabra. Cuando usted se enamora de la palabra, se enamora del Señor de la palabra, del Espíritu de la palabra. Quiero solamente leer el Josué capítulo 3 en el versículo
13 en adelante. Dice que antes de cruzar el Jordán, Dios le habló a Josué y le dijo lo que yo ya le acabo de mencionar. Pero me llama la atención esto y quiero que visualice en su mente, en su corazón, esta porción. Dice que en el Jordán, en el tiempo de la cosecha, las aguas se desbordaban. Y esto es hermosísimo porque dice, cuando el pueblo levantó, estoy en Josué capítulo 3, versículo 13. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, que es el Dios de dioses y el Señor de señores, y pongan el pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¿Usted se puede visualizar esa escena? Que Josué les prepara al pueblo y ellos atienden a la orden y ahí va a llegar el tiempo de partir y les da una instrucción, les dice, cuando los sacerdotes que llevan el arca, que van delante de ustedes, pasen el Jordán, ustedes van a ver cómo las aguas se van a dividir y eso se va a convertir en un muro por donde ellos iban a pasar caminando. Para llegar a Jericó tenían que cruzar el Jordán. Y Dios hizo un milagro. Ellos vieron un milagro de Dios. Pero la palabra también dice en Hebreos que ellos no le añadieron fe. El pueblo de Israel vio milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras portento, tras maravilla de Dios, del Dios vivo, del Dios que también es nuestro Dios. Pero no le añadieron fe. Le creyeron en el momento, pero después ya no. Pero ahora nosotros es al contrario. Sin fe es imposible agradar. Antes de que te acerques a mí, tienes que creerme. Entonces yo me acerco creyendo, entonces Dios empieza a mostrarse a mi vida. Antes se mostró y ellos se acercaron, pero no creían. Porque Dios tenía que estar mostrando cada vez, pero no le añadieron el ingrediente principal. Y acuérdese que añadido a la fe, a creer, va la obediencia. Y dice que ellos pasaron. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Araba, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Es impresionante y me llama la atención que antes de esta instrucción, Josué les dice, hoy es un nuevo día que no has caminado antes, pero delante de ti irá el arca del pacto, la presencia, la guianza de Dios, porque este día ustedes no lo han vivido. Podemos decir, sí, hoy es otra vez sábado y mañana domingo y luego lunes, pero nunca habíamos vivido, hermano y hermana, nunca habíamos vivido un sábado, marzo de 2017. Habíamos vivido sábado del 2016, pero no hoy. Una de las cosas importantes también de nuestra vida en este peregrinar es no hacer una costumbre, pensar, creer que ya conocemos a Dios cuando es un camino que todavía nos falta por recorrer.
La presencia del Señor, de Dios, del Dios vivo, del Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, siempre tiene que ir delante, al lado y detrás de nosotros, cubriéndonos, rodeándonos, porque Él conoce lo que tú y yo no conocemos. En este día solamente quiero dejarte con esta reflexión, que las cosas que parece que conocemos, en realidad todavía no las conocemos hasta que no las experimentemos. Si esos sacerdotes no ponen el pie en el Jordán, las aguas no se abren. Ellos no pasan y están a la entrada de Jericó y no se efectúa el siguiente milagro. Yo no sé si Dios lo hubiera hecho de otra manera, pero yo quiero quedarme con lo que la Escritura dice. Dios dio una instrucción. Ellos atendieron a la instrucción, decidieron obedecer a Dios y Dios hizo lo que Él tenía que hacer. En este día, examina tu corazón, porque muchas veces viene el desánimo, la frustración a nuestro corazón porque no vemos lo que nosotros le pedimos a Dios. Pero el que tú no lo veas no quiere decir que Dios no quiere hacer algo por ti, no quiere manifestar lo que Él te ha prometido. Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Creerle, obedecerle, creer que Él es digno de confianza. Mira la cruz del Calvario. La Biblia dice que ahí se compró nuestra redención. La Biblia dice que ahí se compró la aseguranza para nuestras enfermedades. Si es que estás padeciendo alguna enfermedad en el alma o en el cuerpo o en el espíritu, mira la cruz del Calvario. ¿Quieres conocer qué es verdaderamente la fe? Mira la cruz del Calvario. Mira al autor y consumador de la fe. Él cumplió todo lo que Él prometió. Él cumplió, y aún está por cumplir cosas que nos prometió para el futuro. Pero tenemos que creerle en este tiempo. Gracias por estar en este tiempo acompañándome, meditando la palabra. Espero tengas un buen fin de semana y que esta palabra haga mella en tu corazón y se haga vida. Que el Espíritu añada el entendimiento y la fuerza para poder seguir adelante. Sé bendecido en el nombre del Señor. Que tengas buen principio de semana también. Te esperamos en la próxima.